6 en toda la República Argentina. Bienvenidos a todos a Volver a lo Nuestro. La producción de este programa la hace Fernando Molgaray, el informativo Pamela Molina, en la operación técnica El Mago, hoy reemplazando a Eduardo. Redes y streaming Nico Jansson y Leandro Altare. Mi nombre Verónica Massa, con ustedes Guillermo Moreno. ¿Todo bien, niña? No, ¿Cómo aguantaste va? la presión y trajiste, ¿no? No, igual hoy es jueves y hoy me levanté a las 5:30 y dije, ¿qué hago? ¿Qué tengo para hacer? Hiciste scones o algo así, magdalenas. Hice magdalenas, muffins, algunos con dulce de leche, cascarita de naranja y coco. Yo me voy a comer uno con dulce de leche. Mirá lo que te Perfecto. digo. Vos sabés que le venimos diciendo al gobierno que no es cierto que la macroeconomía esté bien. Si bien alguno de los nuestros lo dice, o bueno, pseudo honesto como puede ser Álvarez Agis y algunos otros. No, el mercado está bien, lo que está mal es el supermercado. Bueno, tiene una visión muy extraña del mercado. Piensa que el mercado es lo financiero. Que eso está al servicio de la producción, primaria, secundaria, servicios. No. El servicio financiero ampliado de ninguna manera genera en la economía. Bueno, no puede decir que la economía está bien porque ese mercado está bien. Ese mercado está al servicio de ¿Dónde se refleja lo que pasa en el mercado de verdad? No la definición de Álvarez Agis. Se refleja en la recaudación impositiva. Y la recaudación impositiva salió ayer. Claro. Hay un ejercicio que nosotros hacemos que es comparar la recaudación que hay en este momento, en junio del 26, con la recaudación que hubo en junio del 25 y con junio del 23. ¿Cómo se hacen para comparar? Se agarra la recaudación de junio del 23 y se la actualiza por el IPC, el índice de precios al consumidor del INDEC, que todos sabemos que tiene un problema de cálculo metodológico porque no toman la canasta actualizada, toman la canasta del 2004, todo eso ya lo hablamos, pero agarramos ese índice. Del 23 al 26 se actualiza al 24, junio del 24 al 25, al 26, a mayo del 25, a mayo, en fin. Así se actualiza. Para el 25 es solo un año. Para el otro tenés que hacer interés compuesto. La inflación del 23 al 24 es Claro. la inflación del 25 y así sucesivamente. No es que se suman los porcentajes, se hace un interés compuesto. Pero es muy sencillo eso. La caída de la recaudación con respecto al 20... Ellos recaudaron 20 billones de pesos. Millón de millones. Millón de billones. El gobierno recaudó 20 billones. ¿Cuánto deberían haber recaudado para estar igual que un año que fue un asco? Porque todos coincidimos que el 23 el gobierno de Alberto Fernández fue un asco. No es que yo defiendo. Comparando con un gobierno que fue un asco, le faltan 5 billones y pico, y un piquito. O sea que la caída está en el orden del 20%. 20% la caída, no se ve, no es normal. ¿No? Esto no lo ves esto es al margen de la inflación, al margen de cualquier cosa. Esto es lo que está pasando con el nivel de actividad. A pesar que se están llevando el doble, o más del doble de impuestos a los combustibles, a pesar de que obviamente por el lado del gasto público han quitado muchos subsidios, pero cuando vos tenés una caída de esa envergadura, si a Coto le pasa esto, aguanta 2 meses más, claro, con suerte. Si a Coto, sí, a cualquier empresa, Coto tiene 20 y pico de mil trabajadores, le pasa esto, que vende
acoto lo que le está pasando, la caída del volumen es importante, pero juega con los márgenes, de alguna manera le pasa parte de la crisis a los proveedores, estira los pagos, hace lo que está haciendo, se endeuda. Pero una caída del 20% en la recaudación tuya en términos reales es bueno, no tienen manera de sostener, pero tampoco hay manera de decir que esto está bien en términos macroeconómicos, porque la macroeconomía se ve reflejada en la recaudación impositiva cuando hay actividad, cuando hay inversión, cuando hay... se ve reflejada. Claro, ¿cómo va a ser para plantearte que quieren seguir teniendo superávit fiscal? Tienen que seguir ajustando. En la medida en que ajustan, le va a volver a pasar el mes siguiente. El mes pasado, que les había dado un poquito mejor, fue por ganancias. Si vos buscás el programa de hace 30 días atrás, vas a decir, mirá, entre mayo y junio van a tener de ganancia 11 billones de recaudación. Sí, 8, no, sí. porque tiene que ser 4 y 4, 5 y 5, 5, 5,50, 5,50, 5 y 6. Recaudaron 8 en mayo, 3 y piquito en junio. Llamaron por teléfono, adelantaron la recaudación con los bancos, porque los bancos La Plata, por el otro lado, no pagaron las cargas, entonces después le vino, pagaron ganancias, pero no pagaron las cargas, entonces le vino la AFIP y le inició una denuncia penal por retención indebida. Viste que salió en los diarios, sí. Claro. Caputo llamó, le dijo pagar ganancias, pero después no le avisó que la AFIP le inicia juicio porque no pagaron. Y ahí sacaron la plata, hicieron todo este piripipí. Bueno, ya está, ya lo habrán resuelto. 8 y 3, 11. Recaudaron 11 billones. Lo que le fue mejor en mayo es porque llamaron para decir, che, pagame ganancias. No, pero puedo pagar en junio. No, pagame ahora. Está bien, están en su derecho, pero se vio en junio. Por eso dijimos el mes pasado que cuando viéramos ganancias de junio íbamos, bueno, 3 billones. Y la caída es fenomenal. Va a seguir. Los mejores datos económicos de este gobierno ya pasaron. Y va a seguir esta situación que estás viendo. No, pero mirá lo que está pasando, mirá las exportaciones que tenemos, sí, está bien. Saldo está, ya vas a ver que el mes que viene cambia porque bajó el precio del petróleo, ya está en 70, no está más en 110. Está en 60, 70, 68, de acuerdo a la cantidad. Y va a seguir bajando en la medida que se arregle y va a bajar de 50. Va a bajar de 50. ¿Y acá va a bajar igual? Bueno, acá no está porque te acordás que hicieron un acuerdo que ahora nos dejábamos de, cuando llegaron a 80 y se dejamos de subir y después me lo devolvés. Tenía un nombre elegante, Crossing, Sí, no me acuerdo sí, ahora. sí, pusieron un nombre ahí. Dijeron, bueno, 80, el costo lo hacen 80 y todo lo que compran por arriba lo recuperan cuando el barril de petróleo baje. Así que eso lo tienen que hacer ahora. Así que, lógicamente, en algún momento, no sé si va a bajar para el mercado interno. Cuando el mercado interno, las empresas entran en problemas, banca el precio de afuera. Ha pasado, que el precio de afuera está más bajo que lo que ellos necesitan para el mercado interno. Entonces te empiezan a explicar que si no hay que cerrar la empresa, qué sé yo, qué sé cuál. Buah. Te lo dije que cuando se vendió YPF, la primera venta, el barril de petróleo estaba a $10 y en la segunda se vendió en 2 veces. La segunda estaba a 20, o sea que no va a llegar a 20, pero pensar que el barril de petróleo va a estar abajo de 50 no es muy difícil de entender. Porque aparte tenés una ventana de 30 años para utilizar energía fósil. La energía se va a terminar, que vos pienses que te vas a calefaccionar, se termina. Va a haber otra fuente de energía.
hidrógeno, o como quieras, qué sé yo, otras. Pero el mundo calcula 30 años, 25 o 30 años de ventana para utilizar esto. Después quedará la industria petroquímica, bueno, pero el gran consumo de la energía fósil es precisamente gastarlo en energía. Bueno, muchachos, esto es un asco. Y no va a mejorar porque estos chicos no tienen ninguna intención que mejore. Esto le va a pegar a Santilli, va a tomar compromiso, blum, blum, hasta que llegue el momento que Caputo le mira a los ojos a Santilli y le diga, no hay plata. Otros, que son más razonables dentro del gobierno, dicen, no, vas a ver que va a venir un plan platita, como hicieron, ¿viste? No va a venir ningún plan platita porque prefiere morirse con las botas puestas. Y va a explicar que no lo dejaron, y va a explicar todo lo que va a explicar. Vamos a ver cómo absorbe esto. Vamos a ver estos números, cómo los van procesando. Después pueden decir cualquier cosa, pero a la hora de los bifes, la plata no está. ¿Tenemos uno de los invitados? Sí, tenemos uno de los invitados. A ver si los chicos me confirman si ya está conectado. Ahí hacen pulgar para arriba, dicen ahí. No sé. Ahí se pulgar para arriba. Bueno, está por mí Mario Daniele, él es dirigente peronista, ex intendente de Ushuaia, senador nacional, mandato cumplido por Tierra del Fuego, prosecretario administrativo del Senado 2007-2019. ¿Qué haces, Daniele? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Guillermo? Qué lindo poder volver a hablar con vos, con tu gente. Bueno, te estaba escuchando el análisis que estabas haciendo, realmente muy interesante y bueno, militando, trabajando, soñando la unidad. Ayer estuve reunido con el gobernador de La Rioja, con algunos senadores en mandato cumplido. Y bueno, todos estamos aspirando a una gran unidad del peronismo, pero obviamente, como lo hablamos con vos en el programa, lo que tenemos que poner en la mesa es el proyecto, ¿no? Ante todas las cosas. Antes que poner nombres, hay que poner qué le vamos a ofrecer a la gente en las próximas elecciones, ¿no? Hay una gran actitud y una gran voluntad de unidad, pero eso se tiene que plasmar en un proyecto político en donde por lo menos coincidamos en la mayoría de las cosas que hay que hacer en el futuro, donde hoy la gente la está pasando muy mal. Mira, amigo, no hay nadie que no vaya a querer el peronismo unido. El problema es si esa unidad se transforma en un buen gobierno o en un mal gobierno. Porque con Alberto Fernández el peronismo no es que fue. Tuvimos unas voces discordantes, pero terminamos votando a Alberto porque era el compromiso partidario. Ahora, con Alberto no se discutió el proyecto. Vos imaginate que Alberto presidente no sé cuánto tardó en decir quién era su ministro de Economía. No sabían lo que iban a hacer con la economía. Alberto presidente no sabía lo que iba a hacer con la economía. Por eso se trajo un chico de Estados Unidos que estaba haciendo las compras en Nueva York, no sé dónde vivía. Esa era su rutina, estudiar y hacer las compras. Y vino acá sin conocer un dirigente sindical y sin conocer un empresario. Te explicaron que era un experto en renegociación de deuda y a los 15 días vos te das cuenta que el pibe no había firmado un cheque en su vida, ni una hipoteca, ni un pagaré, y que experto en renegociación de deuda no podía ser. No habla mal de Guzmán, es una buena persona, habla mal de Alberto, el que lo eligió. Nosotros tenemos que resolver cómo vamos a hacer un buen gobierno. Y para eso el programa económico es fundamental. Y no nos estamos poniendo de acuerdo en eso. No estamos. Vos imaginate que el jefe de gabinete de Kicillof dice que no le preocupa el déficit fiscal. Es lo mismo que dijeron en la década ganada. Entonces, ¿qué vamos a gobernar? ¿Con déficit fiscal o con superávit fiscal? Yo digo que tiene que ser con superávit fiscal. Los muchachos de La Plata, por lo que ya había dicho Kicillof en aquel momento, ¿no? Cuando yo lo conocí como economista. Y por lo que dice su jefe de gabinete, parecería ser que no van a hacer hincapié del superávit fiscal. ¿Y vos sabés cuánto duramos sin superávit fiscal?
Entonces, yo entiendo que hay una necesidad de que hablemos de la unidad, pero está muy complicado, ¿eh? No con Quintela, yo estoy viajando a La Rioja, es un extraordinario gobernador, yo lo valoro, ¿no? El problema es el pensamiento económico que ronda en La Plata. En cabeza de Kicillof, en cabeza de su jefe de gabinete, el equipo de Kicillof, los conozco a todos. Y entonces, yo te podría decir a vos, sí, todos estamos trabajando, pero la realidad es que es muy complicado, muy complicado. Es muy complicado. No quiero pincharte el globo, como dicen los muchachos, pero está muy complicado. Y vos lo tenés que estar viendo en el Senado también, en las discusiones que hay en el bloque. Los conocés a los muchachos, hablás con todos. Sí, complicado es. Lo que vos decís es una descripción de la realidad con un diagnóstico perfecto, pero tenemos la obligación, y esto no pretende solamente ser que suene como poesía, tenemos que resolverlo, el tema, de alguna manera. Los muchachos de La Plata tendrán que entender algunas cosas cuando nos juntemos el resto, que sí creemos totalmente en el equilibrio fiscal. Inclusive, bueno, el mejor presidente de los últimos años, que fue Néstor Kirchner, era, digamos, su obsesión, ¿no? En tener el equilibrio. Él miraba permanentemente la inflación, el equilibrio fiscal, la política cambiaria, la balanza comercial, y por supuesto soñar a volver a tener un país industrial. Un país sin industria, imposible que tenga futuro. Yo estos días, cuando recién te escuchaba a vos, que la macro y la micro no son dos cosas que pueden ir ahí tan separadas y que no pasa nada si una va bien y la otra va mal. Yo la tristeza que vi en el centro de Buenos Aires, esas galerías antiguas, están todos los negocios cerrados. O sea, le va mal al pequeño comerciante, le va mal. Estoy seguro que le va, aunque no lo reconozcan, estoy seguro que el campo le ha ido mucho mejor durante los gobiernos nuestros que en este gobierno. Les cuesta reconocer, pero estoy seguro que le ha ido mucho mejor, a pesar de que le han bajado las retenciones y esas cosas. Y después, bueno, la caída todos los días de una pyme, de una fábrica grande, de una chica. Escuchaba recién lo que decías vos de los supermercados. La gente está consumiendo segundas, terceras marcas, está comiendo mal. La cantidad de kilos de carnes por año que se consume es casi 20 kilos menos, y corregime si no me equivoco. Que es exactamente así. Yo me fui en el 2013 con 68 kilos per cápita. Y hoy estás en 47, 48, 46, depende del mes. 44. Bueno, entonces, ¿qué te pueden explicar de la macro, no, Guillermo? Si la gente está comiendo mal. Yo hoy no fui al programa, fui a llevar a mi mamá al hospital italiano recién, acá en San Justo. Acabo de entrar. Estuve en la clínica de los Cedros del PAMI. Es un abandono total, el abandono de las personas, 50 abuelos ahí. Como te imaginás, en esta temporada de invierno, donde hay un montón de pestes dando vueltas, todos hacinados, realmente el deterioro de esa clínica, la falta de atención a la tercera edad, el abandono a la tercera edad. ¿De qué macroeconomía me vienen a hablar? Y cuando yo le escucho con tanto énfasis decir al ministro Caputo que nosotros tenemos que ser Perú, digo, ¿a quién se le ocurre que algún argentino, mirá que yo tengo un cariño y un afecto por el pueblo peruano, por los salmantinianos que son, y por haber sido los primeros que nos defendieron cuando fue el tema Malvinas, el pueblo y el gobierno de Perú? Pero ¿qué argentino quiere ser Perú? O sea, aquí es un caradura, ¿no? De decir con tanta naturalidad que el destino de la Argentina tiene que ser Perú, cuando esta Argentina fue la que recibió, diría, miles y cien miles de peruanos
en nuestra patria, en algo donde sí acá encontraron un futuro mejor. Esto que vos estás diciendo es exactamente así. Por eso creo que la única manera de que La Plata entienda, La Plata como ciudad, no Sí, toda sí, La sí. Plata, estoy hablando del gobierno de Buenos Aires. Está clarísimo. Es que sepa que el peronismo va a seguir el camino de su doctrina, que lo que habla el Gato Silvestre, Navarro, algún otro que escuché por ahí, no, porque en realidad Kicillof era el candidato natural. Mirá, no hay. En el peronismo lo único natural es que volvamos a gobernar bien con la doctrina al frente, como se hizo a principios de este siglo. Por eso dio resultado. Y que cuando muchos de los que ahora hablan eran opositores y sacaban documento tras documento que salían en los diarios explicando que el peronismo estaba haciendo mal las cosas. Si ellos lo entienden, yo creo que hay un espacio, va a haber mucho en juego. Está la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que siempre tiene un sesgo progre. Bueno, pueden gobernar la ciudad de Buenos Aires, como lo hizo Aníbal Ibarra. Y el peronismo votó a ese progresista, no es que no lo votó. Lo votó. También venían del Nacional Buenos Aires, también venían de sus orígenes políticos parecidos. Entonces no. Pero estás gobernando una ciudad, que no es lo mismo. Están contentos con el intendente de Nueva York. Bueno, acá está la ciudad de Buenos Aires. Pueden gobernarla, pero otra cosa es que hagamos un esfuerzo para ganar la presidencia y después gobernemos muy mal. La Argentina no aguanta otro mandato socialdemócrata. Por más que Alberto Fernández hable y cacaree y diga cosas. No. ¿Dónde va a ir el peronismo? Dijo Alberto Fernández, si no va a la socialdemocracia. Si somos el estado de bienestar y no sé, todas las pavadas que estuvo diciendo la semana pasada. Bah. La verdad que tuvo los 4 años para demostrar que eso... No, lo que pasa es que tuvimos la guerra, no, lo que pasa es que tuvimos esto, no. Ahora hubo una guerra y estos pibes, al contrario, fue una guerra, está esa más otras. Y están exportando, tuvieron un récord de saldo comercial, ahora se les va a caer porque se terminó la guerra. Mirá, no, tuvimos la pandemia, muchachos, todos los países tuvieron la pandemia, por eso se llama pandemia. Y no se cayó el 10% del PBI, en muy pocos países pasó eso. No, ni se les ocurrió hacer lo que hicieron con esa teoría monetaria moderna. Piensan mal y actúan mal. Entonces esto lo tenemos que resolver antes, porque resolverlo después va a ser muy complicado para el peronismo. El pueblo nos va a dar una oportunidad más, pero no nos va a dar otra. Si te podés quedar, me encantaría. Vendemos un poco, vemos las noticias y después seguimos y va a haber un compañero también de Barcelona y hablamos los tres de política internacional y seguimos con lo que pasa en la Argentina y hacemos una conversación entre los tres, si es que podés. Sé que tenés un tema familiar, pero si podés me encantaría que te quedes, Daniel. Con gusto, Guillermo, con Bueno, mucho gusto. Y la verdad que lo de Alberto debería llamarse un poquito a silencia por un tiempo, ¿no? Eso coincido plenamente. Sí, pero bueno, viste cómo son estos chicos. El peronismo le ha dado un regalo muy grande, demasiado grande, demasiado grande. Vamos a escuchar las noticias, vendemos un poco y volvemos los tres. Nos actualizamos a Radio Noticias del Plata en la voz de Pamela Molina.
16:35 en la República Argentina, segundo bloque de Volver a lo Nuestro. Che, tan ricos están. Magdalena era, ¿no? Algo así. Sí, Muffin, Magdalena. Muffin, Sí, pero en algún punto hay que colonizarse. Pero, sí. ¿Pero qué más? Esto es Magdalena, le llamaban No, así. en realidad hay una diferencia. No lo quiero contradecir, pero la Magdalena tiene manteca. Mucha manteca. Y esto no. Casi no tiene. Y entonces tiene más azúcar, ¿qué tiene? ¿Con qué es el Yo le pongo otra huevo? le pongo más materia grasa más saludable. Le pongo yogur o le pongo más huevo. Le saco manteca y le pongo. Bueno, Así no nos morimos, le tiramos un poco. sí, ayer que fui al médico, te dije que fui al médico. Ah, ¿y? Y entonces me dice, ve los análisis, no, está bien, qué sé yo, que digo, ¿cuánto tengo para adelante? Sí, qué sé yo cuánto te dé para adelante. Y digo, pero sí, te decime. Si no cruzás sé bien cuántos la años calle. hace que estoy como, decime. No, pero los médicos no hacemos eso. Si te mantenés así, comés saludable, comés magdalena, comés todo eso, vas a vivir. Digo, pero decime porque tengo que planificar. No, seguí así, me dice. 10 años tenés seguro. Bueno. Usá los dedos, me dice. Pero 10 años, hay que aguantarme 10 años más. Hay que ver qué dice. Pero cuando al tipo le dije, ¿cuánto tengo para adelante? Pero no voy a saber. ¿Para qué estudiaste? Hay que ver qué dice Marta. 10 años para adelante, está bien. Ya está. Sí. Ya, Siempre 10 años para adelante está bien. 10 años. No, cuando tenía 20 quería un poquito más. Bueno, sí, pero. Aunque cuando tenía 20 y pico no sabía si tenía 10 años más porque era de Juventud Peronista, estaba picante el tema. Daniel, ¿estás ahí? Acá estamos, ¿cómo está? Y Tomás, ¿estás? Aquí estoy, Guillermo, ¿cómo te va? Bueno, vos sabés que Daniele, no sé si ahí nos van a poner. El amigo fue intendente en Ushuaia, ciudad que todo el mundo quiere conocer. Él fue un gran intendente. Fue senador nacional. Ahora trabajó también después en el Senado, ahora tiene sus actividades, pero un hombre vinculado a la política. Y Tomás, joven, tiene la edad de mis hijos, digamos, obviamente. Pero hace muchos años que se fue a Barcelona. Tiene una pluma exquisita, escribe en muchos medios y es un analista internacional de primer orden. Tiene mucho futuro como periodista, como analista. Está viviendo allá. Y nosotros nos permitimos hablar con él cada tanto para que nos cuente cómo está viendo el mundo. Hablamos entre los tres. Le damos la palabra a Tomás para que nos cuente. Hubo un bombardeo muy importante ruso sobre Kiev, dicen el más importante desde que empezó la operación militar especial, en el léxico de Putin. Pero bueno, evidentemente eso debe estar reflejado en los medios y en los comentarios. Y la opción de Ucrania de largar los drones y complicarlo a Putin en algunos temas. En fin, todo tuyo, mi amigo. Bueno, efectivamente tuvimos en estas horas y en estos días, ¿no? A lo largo de la semana, una ofensiva muy fuerte contra Kiev, con 74 misiles y casi 500 drones. Dejó 21 muertos y muchos daños alrededor de 130 edificios, ¿no? Y bueno, el Kremlin anuncia que la presión va a seguir aumentando, ¿no? Rusia puede castigar. Eso no quiere decir, no equivale a resolver la guerra, pero bueno, lo pone busca su posición de poder en estos momentos en los que, como venimos hablando, la negociación es inminente, avanza lentamente en los sectores del Donbass, va presionando sobre otras áreas como en la de Konstantinivka, pero todavía no consigue victorias decisivas, ¿no? Ucrania, por su parte, es verdad que no puede expulsar a Rusia, pero que sí, como decías, logra golpearla. Golpeó refinerías, infraestructura, puntos sensibles dentro del territorio ruso, ¿no? O sea que la guerra no es una guerra de maniobras solamente, ¿no? Se convierte en una guerra también desde hace tiempo de desgaste industrial, energético y demográfico también. Ahí Rusia tiene mucho para decir. De ninguna manera está derrotado Putin, como insisten muchos medios. Tampoco está cómodo, está metido en una situación que tiene que resolver. Esto no es un problema
de moral ni de esas declaraciones europeas o de sanciones simbólicas, ¿no? Bueno, su problema finalmente es que cada año de guerra aumenta la militarización de su economía, el déficit, la presión inflacionaria también aparece, y finalmente, bueno, tiene esta dependencia de una movilización permanente. Se está pidiendo desde el Kremlin, se declara, ¿no? ¿Cómo se llama? El ministro que suele declarar y jugar un poco el policía bueno, policía malo, se va turnando con Putin. Lavrov pidió claridad sobre el papel de Estados Unidos en la mediación, pero bueno, lo que indica, lo que se puede interpretar rápidamente, bueno, Moscú sabe perfectamente que Europa puede financiar o hacer estas sanciones o protestar, pero el único actor capaz de ponerle el precio al acuerdo es Estados Unidos, es Trump. Las conversaciones son esas, las importantes. Por eso, ahora Trump puede haber dejado Ucrania en un segundo plano por algunas semanas, estuvo concentrado con lo de Irán, pero se entienden perfectamente en esas relaciones de fuerza, ¿no? Y saben que una negociación, Putin sabe que una negociación con Trump es la que le va a solucionar este tema, y no hay ningún otro interlocutor acá que pueda resolverlo. Es entre ellos dos. Vos sabés que cuando uno reflexiona sobre la política internacional, alrededor de la política internacional, y esto es lo interesante de la disciplina que has encontrado y escribir, casi que el corto plazo son meses, el mediano son años y el largo es un lustro para empezar a hablar. Para la política, recién estábamos hablando de coyuntura con Mario, y el tema central ahí es que a veces perdés el mediano y el largo plazo. Entonces el debate, digamos, nosotros vamos a tener una elección el año que viene presidencial, se dice que se van a adelantar las elecciones, mayo, junio, en los distritos, cada gobernador decidirá. En la gobernación de la provincia de Buenos Aires tiene que decidir si va a desdoblar, si va a ir juntos, en fin, ese tipo de cosas. Claro, las urgencias de la coyuntura te impide pensar qué va a pasar. Por eso los análisis que hacen nuestros analistas, nuestros expertos en comercio, en política internacional, es muy importante, porque te ubica en otro plano. La guerra o la operación especial, creo que ya debe llevar, si no son 4 años por ahí, si no es el 22. Sí, claro. 4 años y meses. Claro, puede ser el 22, febrero del 22. Correcto. Entonces, puedo decir, mire, 4 años pasó como nada. Cuando se estudie esa guerra, 4 años van a ser una guerra corta. No nos van a decir, comparado con las guerras que ha habido, la de Vietnam, sin ir más lejos. Por eso, analizar la política internacional te da perspectiva y nos permite comprender que el peronismo está en condiciones de ganar las elecciones, pero todavía no resolvió cómo va a ser para gobernar bien. Ya está la experiencia, nunca se había vivido, porque esto es lo importante nunca se vivió un mal gobierno peronista, porque, no, que Isabel, comparado con lo que estamos viendo ahora, solamente en términos de endeudamiento, no, pero mira la inflación, solamente, mira la pobreza, el endeudamiento, la indigencia no existía, el nivel de ocupación, no, sí había inflación, todo lo que quiera. Pero la realidad es que nunca le tocó al peronismo gobernar mal. La primera vez fue con Alberto Fernández. Es muy complicado esto para el pueblo y no aguanta el pueblo argentino otro mal gobierno peronista. Aunque Alberto no fue peronista, es socialdemócrata, pero el pueblo, la verdad que no hay manera de decir, no, mirá, en los discursos de culto sí, pero cuando vos vas a la... Entonces hoy tenemos que resolver prioritariamente cómo vamos a gobernar bien. Y para eso, Mario,
hay que tener una correcta visión del mundo. Las oportunidades y las limitaciones que te pone. No es que si vos arreglás con los chinos solamente tenés el tema industrial. No, bueno, arreglás con los chinos y como dice Santoro y alguno más, Santoro el que fue candidato radical acá por la... Porque después dice que somos sectarios. Yo no lo voté, pero lo votaron muchos compañeros. Y entonces, vos decís, mirá, vamos a ver las limitaciones que te pone China para el tema internacional. No vas a recuperar Malvinas. Con el respaldo chino, no recuperás Malvinas. Porque la alianza de los chinos es con los ingleses, en contra de los norteamericanos hoy. En el mediano plazo en contra de los rusos. Porque es la contradicción histórica de Asia. Los rusos versus los chinos. Histórica. Después hay situaciones que cada uno hace, los chinos quieren ir por Vietnam, por Camboya, no, que se defienden, bueno, todo lo que quieran. Pero la gran confrontación es esa. Entonces, nosotros del interés nacional tenemos que pensar cuál va a ser nuestra geopolítica, qué oportunidades te da el mundo. Bueno, y esto también es una dificultad para los muchachos de La Plata. No solo porque no entienden el tema de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente y la reindustrialización, porque su alineamiento internacional es muy complicado, son pro-chinos. Son los únicos, no, hay otros pro-chinos, se la pasan hablando ahí. Pero es muy difícil. Por más misiones que haga Trump a Estados Unidos y trabajos que escriban algunos periodistas, la discusión de Estados Unidos fundamental es con China. No sé si coincidís, Mario. A Tomás ya le conozco el pensamiento, pero te escucho, Mario, y después lo escuchamos. Tenemos por lo menos 10, 12 minutos más para hablar, hablan ustedes. No, si me permitís, ya que tengo el gusto de poder encontrarme con Tomás en esta nota, de poder hacerle una pregunta, ¿no? A través de su conocimiento y de análisis de la política a nivel internacional. Como bien vos decías recién, en el conflicto de la Unión Soviética, Estados Unidos juega un rol acerca, aleja, tira, importante, ¿no? Trump en eso tiene un rol importante en esta situación y bueno, nadie lo discute. Pero si tenés evaluado qué pasaría ante esta supuesta, porque como yo digo siempre los partidos hay que jugarlo, ya que estamos en el Mundial, ante una supuesta derrota electoral de Trump de medio término este año, si eso modificaría de alguna manera, ¿no? Las distintas posiciones, los acercamientos, el distanciamiento. Si has pensado eso, me gustaría saber. A ver, me gustaría dividir la pregunta al menos en un par de partes. Pues por un lado está sobre la cuestión de la que tanto se comenta sobre si Trump está llegando debilitado o fortalecido, si su electorado está satisfecho o no con lo que ha hecho hasta ahora. Yo creo que la expresión de deseo muchas veces gana el análisis, está demasiado acrecida la idea de que las va a perder y yo tengo mis dudas. Eso no quiere decir que no las pueda perder, hay que jugarlas, pero creo que no lo subestimo. En general trato de no subestimar nunca a alguien que llega a presidente, con algunas excepciones, pero siempre pienso que las cosas tienen un porqué y están construidas y que además todavía quedan algunos meses para poner total atención a la cuestión electoral, ¿no? Donde Trump va a tener que recorrer el país y dirigirse a los votantes y explicar bien claro por qué hizo lo que hizo y hacia dónde sigue esto. Pero hecha esta salvedad, ahora vamos a lo segundo. Y yo creo que lo que mencionaba Guillermo, que tiene que ver con... Para el progresismo, yo no sé qué pensará Kicillof cuando está solo en el baño duchándose, verdaderamente. No lo sé, no lo puedo saber. Yo lo que sé es que para el progresismo hay una barrera moral con Trump. Porque el progresismo piensa la política y la geopolítica, desde mi punto de vista equivocadamente, con una regla moral.
Y la reina moral no sirve como brújula para entender la geopolítica, que es la puja descarnada por el poder. Yo tengo una mirada realista sobre la geopolítica. La geopolítica es realismo puro, es poder. Y Trump lo ejerce explícitamente. Hemos tenido antecesores que decían una cosa pero hacían otra, ¿no? Te vendían una cosa o eran muy elegantes, no sé. Obama era un tipo extremadamente carismático y que decía que vivíamos en un mundo que me parece que no vivíamos. Y además habría que preguntarle a los habitantes de Yemen y de otros países qué les parece, qué les pareció el gobierno de Obama. En ese sentido, digo, Trump lo que es un tipo muy explícito, no hace falta que te caiga bien para respetarlo como animal político y animal de poder, perdón por el ruido. Tranquilo, dale. Y entonces creo que, para sintetizar la idea, que el problema que tiene quien pretende representar al progresismo, porque proviene de ahí, porque esas son sus ideas, o porque ese es su juego electoral y no tiene otro juego electoral para jugar, es que el progresismo nunca jamás va a poder pensar el mundo sin estos anteojos o este antifaz moral que le impide pensar más allá de sus ideologías, incluso diría de su buenismo moral, que hace una interpretación sobre que un tipo como Trump es un tipo despreciable, es asqueroso personalmente, es retrógrado, y entonces por eso es tu enemigo, sin pensar en qué es lo que te conviene, sin pensar, como dice Guillermo, en qué le conviene a la Argentina, quiénes son los ganadores y los perdedores del nuevo mundo que asoma, dónde va a quedar China, dónde va a quedar Estados Unidos, qué posibilidades tenés con unos y con otros de recuperar o empujar fuertemente por la recuperación de Malvinas, etc. Entonces ahí yo no creo que le cambie la cabeza mucho a nadie la derrota electoral o la victoria electoral de Trump, porque creo que las cartas están un poco echadas. Vos sabés que es tan así lo que decís, Tomás, ahora lo escuchamos a Mario, que estuvo Rossi, que merece mi respeto, lo valoro, lo conozco de hace mucho tiempo. Rossi es el santafesino, el rosarín, que es diputado. Agustín. Y dice en un reportaje, no, pero ¿cuál es el electorado que tenemos que buscar nosotros? Porque empieza a hablar de derechas, izquierdas, bueno, qué sé yo. Pero la categoría que usa es los argentinos con valores. El partido que presido se llama Principio y Valores, tengo claro eso, pero él cuando se refiere a valores, estás hablando de esto que vos decís. Digamos, es tan así lo que decís que otro representante del progresismo dice, vamos a buscar a los argentinos con valores. No si tienen hambre, no tienen hambre, si están ocupados, desocupados, si la pasan bien, la pasan mal. No se plantean buscar los votos que este esquema económico está dejando afuera, sino lo que tienen valor. Bueno, tenemos un lío bárbaro, muchachos. ¿Entiende? Bueno, porque aparte hay que ver de qué valores están hablando, ¿viste? Pero viene como anillo al dedo eso que está dando vuelta por ahí. Decime, Mario. Guillermo, el general Perón decía, esto se hace con los buenos y con los malos. Si lo tenemos que hacer los buenos solos, no quedamos ninguno, ¿no? Está tan claro en eso, pero tan claro. No hay un prejuicio moral en la construcción política, ¿no? Y si lo hay, que obviamente nadie se va a plantear los límites de matar por la espalda, torturar, eso no se hace. Pero obviamente en esto coincidimos con Tomás, planteamos el interés nacional. Por eso yo le digo a La Plata, mirá, no solo te quedás sin industria juntándote con los chinos, vas a perder para siempre las Malvinas y la proyección a la Antártida. No es que los panameños le sacaron el canal de Panamá a los chinos porque se dieron cuenta que no sé qué les pasaba. Muchachos, porque perdían el canal de Panamá. Estaba claro lo que iba a pasar. No es que los peruanos, ahora con Fujimori, va a resolver el puerto de Shanghái a favor del continente americano. Hoy lo tienen los chinos. Lo hicieron los chinos, lo administran los chinos. No, sí, pero ellos hicieron... Muchachos, no pueden cortar América en dos. Ya Lula salió de
de la historia que tenía con los chinos también, de hacer otro puerto en el Atlántico y unir por tren. Cortaban América en dos, era imposible. Ahora, esa cabeza de los progres, por ahí no escuchaste esta declaración de Lula, por eso te la comento, Tomás, y Mario también, porque circuló. A mí me la mandó Toñetti, me dijo, ¿te va a gustar esta declaración? Si no, no lo había. La declaración de Lula, para comparar a Trump y decir que siempre hubo locos en el mundo, lo comparó con Solano López. Dice, siempre hay un loco en el mundo. Por ejemplo, hubo un presidente paraguayo que invadió Brasil, Uruguay y la Argentina. Maluco, viste que ellos utilizan la palabra maluco. Y ahora hay uno que se quiere quedar con Canadá, con Groenlandia, ¿no? O sea, obviamente que cuando invade la Argentina, primero pide permiso, no se le conceden, bueno, quería pasar y tomar el Atlántico. Llegar al Atlántico, tomar parte de Brasil. Pero nosotros los respetamos, nunca dijimos ese. Cometió un error estratégico cuando no le dimos el permiso. Pero bueno, los respetamos, Perón le devolvió los trofeos de guerra, bueno, todo lo que significa. Pero nunca vamos a hablar mal de un líder popular y de un nacionalista de esa característica. Bueno, los progres también tienen esto, para hablar mal de Trump, lo comparan con Solano López. Y ojo que me lo manda Toñetti, que es un admirador de Lula, ¿no? Es un admirador, ¿no? Que me dice, mirá, desde su honestidad intelectual me dice, mirá, puede ser que parte de lo que venís diciendo tengas razón. Este es el problema de este progresismo. Por eso, Mario, y el cierre te toca a vos, cuando hablamos de la unidad de la causa, no hay ninguna duda. De hecho, el peronismo fue tan generoso que Kicillof fue ministro de Economía. Pero tiene que ser bajo la doctrina. Esos 2 años del Ministerio de Economía de Kicillof fueron muy complicados al punto tal que después se perdieron las elecciones. Y no pidió disculpas por eso. Él debe pensar que hizo las cosas bien. Y ahí es un problema, porque si vuelve a gobernar como Alberto Fernández, aunque se levante temprano, no importa, ¿no? Y tenga su familia constituida, no tenga los vicios que... no importa. El problema es que piensan mal, y sobre todo piensan mal la cultura y la economía. Mario, el final es tuyo hasta que entra Chiche y le ponemos la marcha. Vos recién le decías que le preguntaste al médico cuánto tiempo tenías de vida. Y yo pienso, ojalá no se me vaya la vida y el peronismo no vuelva al poder, porque lo siento así, desde el corazón, una cosa... acá sí entran a jugar mis sentimientos que los llevo de toda la vida. Pero creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo coincido totalmente con vos, yo creo en un país industrial, creo en un país que tiene que hablar con todos, que tiene que buscar lo mejor para los argentinos, que debemos ser un país que tenemos recursos para abastecer a muchos lugares del mundo con nuestros alimentos, pero que hay que agregarle valor agregado, que es nuestro compromiso, tiene que ser con la industria, con las pymes, con el trabajo, que cualquier peor opción que es mejor a esta, de la que está hoy, no me cabe ninguna duda, y un peronismo federal. Yo quiero volver a ver la mesa, que vos la conocés, ¿no? Cuando se reunían los gobernadores peronistas y aparecía, si bien hoy no tenemos pocos, lamentablemente, nos hemos encargado de perder muchos, cuando aparecía la mesa del CFI, la pucha, era el poder de la Argentina. Esa mesa tenía un peso específico, un peso político muy importante. Ojalá, Guillermo, podamos volver a eso. Yo tomo nota de esto que me decís que es difícil, pero no pierdo las esperanzas, Guillermo, no pierdo las esperanzas. Pues sabe que con esto cerramos. Yo tuve de asesor mucho tiempo a González Arzac, uno de los constitucionalistas más importantes de la Argentina desde el peronismo. Me fui a Italia y al poco tiempo me entero que se murió. Y entonces digo, ¿pero cómo fue? Y él tenía temas cardíacos además, e invitó a una amiga que aparte lo ayudaba a una cena. Se comió una napolitana, flan con dulce de leche y crema, una tortilla. Y lo último, pero doctor, le dijo, usted no puede comer así. Es que no voy a aguantar
otra frustración desde el peronismo. Wow. Esto viene mal. Entonces, el médico me dio 10 años, pero si llegamos y gobernamos mal, ¿cuánto nos queda? Me lo contestá la próxima, Marito, me lo contestá la próxima. Te mando un fuerte abrazo peronista y gracias a los dos. Ahí ponemos la marcha para que se pongan contentos. Vamos con la marcha. Un abrazo grande.